Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que viene a ser la presión total. ¿Qué cosa representa para nosotros? Bueno, hasta el momento de hoy, como quiero decirte, nosotros hemos analizado dos tipos de presiones. Hemos visto lo que es la presión hidrostática, tal como ves, que es la presión obviamente de un cuerpo, o sea, que va a ser afectada a un cuerpo o a un punto que se encuentra en el interior de un líquido, ¿no? Eso ya hemos visto. Y ahora, también sabemos que debido al aire, debido a la atmósfera, también había una presión llamada presión atmosférica. Entonces, tanto como la presión hidrostática y la presión atmosférica, todas estas se podrían acumular hacia el cuerpo. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Lo que sucede es que tú sabes que un líquido transmite la presión, ¿sí o no? Entonces, como la presión atmosférica es trazada, o sea, es aplicada sobre el fluido, quiere decir entonces que este líquido se encargará de transmitir la presión atmosférica sobre el cuerpo. O sea, en otras palabras, el cuerpo no solamente va a adquirir la presión hidrostática, sino también la presión atmosférica. O sea, en otras palabras, la presión total sería resultante de las dos. Claro, exactamente. Entonces diremos nosotros, la presión total es el resultado ¿de qué cosa? Simplemente del conjunto formado por la presión hidrostática y la presión atmosférica. Claro, es el resultado de la adición de la presión hidrostática y la presión atmosférica. Muy bien, entonces cada vez que nos presión total, simplemente yo voy a decir, ¿sabes qué, profe? La presión total es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Así de simple. Así es como se calculará entonces la presión total. Presión atmosférica más presión hidrostática. Porque es lógico que nosotros siempre normalmente vamos a ver que un cuerpo se va a afectar no solamente por la presión hidrostática, sino también se ve afectado por la presión atmosférica local. Recuerda que el valor de la presión atmosférica es en este caso una atmósfera a nivel del mar, ¿no? Claro que también es lo mismo decir 76 centímetros de mercurio o 10 a la quinta pascales. Esos son los valores que vamos a asumir nosotros. Queremos entonces, profesor, la presión atmosférica entonces generalmente tomará los valores de una atmósfera o también 66 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio o aproximadamente 10 a la quinta pascal, por si acaso. Aproximadamente, no quiere decir que sea igual, no, porque tú sabes que hay valores decimales que lo diferencian. Esto es lo mismo decir 760 milímetros de mercurio o 760 torricelli, por si acaso. Sería lo mismo decir en este caso. pH, la presión hidrostática, recuerda que se calcula como el peso específico por la profundidad, o que es lo mismo decir densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad. Así es como se calcula la presión hidrostática. Recuerda también esa parte que es muy importante para nosotros. Entonces, el pequeño problemita nos dice: las paredes de una caja metálica hermética pequeña resisten una presión máxima de 5 por 10 a la quinta newton por metro cuadrado, o sea, pascal, ¿no? Si la caja contiene aire a la presión de 2,5 por 10 a la quinta newton por metro cuadrado, determine la máxima profundidad en metros a que se puede sumergir en agua, de manera que las paredes no sufran ningún daño.
La aceleración de la gravedad nos dicen considerar 10, la presión atmosférica 10 a la quinta y la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. A ver. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver lo siguiente. Mira, la presión total que va a soportar dicha caja sería la presión en la cual, o sea, el contenido, mejor dicho, el material resiste, y aparte el aire contenido también resiste, o sea, la resistencia del material más la resistencia del aire interno sería la suma de los dos, y eso nos representaría la presión, o sea, 5 por 10 a la quinta pascales más 2,5 por 10 a la quinta pascales. Eso sería la presión total, o sea, 7,5 por 10 a la quinta pascales. Muy bien. De datos nos dicen que la presión atmosférica vale 10 a la quinta pascal. Muy bien. Recuerda que Newton por metro cuadrado es la unidad equivalente a decir pascales. Perfecto. Nos está pidiendo calcular la profundidad a la cual se sumerge el agua. Fácil. Lo vamos a hacer a partir del concepto de que se sabe que la presión total es igual a la presión, en este caso hidrostática, más la presión atmosférica. A ver, la presión total vale 7,5 por 10 a la quinta pascal. La presión hidrostática se calcula como la densidad del líquido multiplicada por la aceleración de la gravedad y por la profundidad a la cual se va dicho cuerpo. Y eso es lo que nos están pidiendo justo, ¿no? Más la presión atmosférica, que vale 10 a la quinta pascales. Pasamos a restar y tendríamos entonces, en este caso, 7,5 por 10 a la quinta menos 10 a la quinta. Eso te daría 6,5 por 10 a la quinta. Igual a la densidad del líquido, que sería 1 gramo por centímetro cúbico. Pero recuerda que 1 gramo por centímetro cúbico es equivalente a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Claro, porque eso ya hemos dicho en la clase de densidad. La aceleración de la gravedad dice que vale 10, por 10, por la profundidad h, que es la que te están pidiendo. Multiplicas estas cantidades y pasas a dividir, dándote h igual a 65 metros. Esa sería la respuesta del problema, tal y como lo estás observando. O sea que la clave sería la C de cerdito, tal y como se puede ver, ¿no? ¿Qué tal y qué recontra fácil estuvo esto de acá, ¿no? A ver, entonces tú, que en cualquier momento puedes seguir practicando y obviamente aplicar las ecuaciones que se te están dando. Tienes que aprenderte las formulitas y ver también la forma adecuada de poder plantearlas, ¿ya? Por si acaso. Sí,